La lectura de la semana es de Levítico 1:1 a Levítico 6:7. Esto en las Biblias que tenemos en español, casi todos. Pero la Biblia hebrea no va al 6:7, porque está dividido de otra forma, los versículos están divididos de otra manera. Entonces, es del 1:1 en la Biblia hebrea, es de Levítico 1:1 en la hebrea, a el 5:26. Lo que el 6:7, 5:26 en la Biblia, en el texto hebreo, ¿sí? Pero en las Biblias más convencionales que usamos, hebreo, está en hebreo del 1:1 al 5:26 de Levítico, pero en las que tenemos nosotros habitualmente, yo tengo varias obviamente, 1:1 al 6:7, ¿sí? Y se llama, ¿sí? Voy a ponerlo mejor que claro, porque el texto comienza diciendo, Vaikra. Va, esta que está aquí, que es la conjunción copulativa, ¿no es cierto? Vaikra. Y este verbo, que significa, esto significa iliamó. Bueno, que significa varias cosas. Se puede traducir así. Y viene el verbo kará. Perdón mi garganta, pero igual voy a llegar a vuelta. El verbo kará, ¿sí? Es este. La expresión vaikra significa y llamó, y convocó. Y el verbo kará, tiene muchos significados. Acá me noté algunos. Si quieren ver otro, hay como 20 y hay muchos más significados. En realidad, el verbo kará significa leer, declamar, recitar, gritar, clamar también, anunciar, llamar, convocar, nombrar, etc. Es más, tiene muchísimos significados. Algunos que usted, bueno, yo también nos sorprenderíamos si tiene muchos más de los que están aquí. Estos son diccionarios que son muy buenos estos, pero mire, leer, declamar, recitar, gritar, clamar, vociferar, anunciar, convocar, llamar, invocar, nombrar, designar, estudiar la Biblia, suceder, ocurrir, calabaza, homilística y lector. Para que usted vea todo lo que significa una palabra. Por eso hay que, uno de repente dice, ay, que voy a traducir, no, para traducir hay que... ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Acá está. Entonces, es todo lo que significa. Tiene más significados. Aquí no están, obviamente. Este es un diccionario muy bueno, pero tiene su reducción. Sí, hasta que ve cómo... Entonces, lo que a usted le interesa es que es, sobre todo, llamar, convocar, nombrar, ¿no es cierto? El pasaje, Entonces vamos a ver qué podemos sacar de enseñanza, de aprendizaje, unos con otros de esto, ¿no? De hecho, que yo he compartido con ustedes a veces, tanto en el Shabbat cuando correspondía y también en las semanas, los que vienen las semanas se deben acordar. A ver, Juan Carlos, venís acá, a veces viene. ¿Se acuerdan cuando veíamos varias semanas todos los sacrificios y las palabras? ¿Se acuerdan ustedes? Sí, que lo hemos visto. Dice que no ahora, no se acuerda nada. Qué bien, me hace quedar bien, pero no importa. Ya me llamaré a otro entonces de testigo. Sí, los testigos son un poco complicados. Sí, pero lo hemos visto, sí. Y más de una vez ampliando cosas porque son demasiados detalles. Y entonces,
Levítico, ¿no es cierto?, dice así: llamó Adonai a Moisés. Por supuesto, acá en la Biblia que yo estoy leyendo, a veces, no sé cómo tienes tú allí en la hebrea, y llamó, ¿no? Sí, sí, porque dice va y kra. Esto, o sea, por supuesto se pronuncia va y kra, pero la vav es i, la i con la conjunción. Y a veces no se pone el i. En hebreo sí se utilizan muchos esas consonantes, esas conjunciones, a veces en español se consideran superfluas en algunos casos, ¿no? Es decir, y llamó, aunque en hebreo tiene un buen sentido también. Dice, y llamó, por eso, Adonai a Moisés. Entonces, por eso se llama así Vaikra el texto, ¿no? Y entonces, por supuesto, vamos a leer un poco, nada más para que veamos. Dice, llamó a Adonai a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de la reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Adonai de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto lo ofrecerá. Bien, entonces aquí, ¿no es cierto?, va a hablar de que ya de entrada en el capítulo 1, porque nosotros vamos del 1.1 al 6.7, el 5.26 es lo mismo que el 6.7, nada más que está de otra manera abierto los versículos, por eso ese desfasaje o esa diferencia. En el capítulo 1 nosotros tenemos, ya de entrada veo que dice, si su ofrenda fuere holocausto vacuno, versículo 3. Yo ya sé de entrada que en el capítulo 1 me va a hablar, de hecho que uno lo sabe, y usted también, me va a hablar del holocausto. En el capítulo 2 me va a hablar de la ofrenda de Minjá. En el capítulo 3 me va a hablar de la ofrenda de Shelamim. En el capítulo 4, al 5.13, me va a hablar del Hatat, la ofrenda o sacrificio por el pecado. Y el Levítico 5.14 al 6.7, que es donde termina, o 5.26 en hebreo, me habla de Asham, que es el sacrificio de culpa. Yo sé que lo que yo tengo de entrada cuando veo, y si usted abre la Biblia no es ningún secreto, y casi siempre incluso las Biblias hebreas suelen tener títulos, sobre todo algunas, otras no porque son más chicas, pero las que son un poquito más grandes le ponen el título bien. Yo ya sé que tengo un holocausto, la ofrenda de Minjá, que es una ofrenda de cereal, ¿sí? En esa ofrenda nunca había nada de sangre, era todo de cereal, sal, aceite, etc. De eso lo hemos visto, ¿no es cierto? La ofrenda de paz, la ofrenda o sacrificio, se puede llamar ofrenda o sacrificio, por el pecado, y la ofrenda de culpa. Yo ahora les voy a mostrar algo para que vean. Este tipo de cosas que vimos así, a vuelo de pájaro, aún viéndolo muy sucintamente, encierra luego una gran enseñanza. Yo les voy a mostrar algo y después ampliaremos un poco más. De hecho, muchos no se acuerdan los que venían los miércoles, me doy cuenta. De hecho, que para ver, por ejemplo, el sacrificio de holocausto, el sacrificio de Minjá y el sacrificio de Shelamim, yo ocupé como 7 miércoles. Porque tengo todos mis apuntes, los tengo arriba en mi escritorio, porque dije, no los llevo de nuevo para no aburrir a la gente. Dije, pero me llevaron 7 miércoles solamente y no vimos todo de esos 3 capítulos primeros, ¿no es cierto? Porque es terriblemente amplio lo que uno puede hablar cuando comienza a adentrarse en el pasaje, ¿no es cierto? Bien. Entonces, por ejemplo, en el sacrificio, porque puede ser sacrificio también, en el capítulo 2, usted va a ver que había una ofrenda de harina que se podía ofrecer directamente cruda, que está representando algo, pero después también a sartén, cazuela y horno. Entonces, cada una de esas cosas tiene un concepto, porque yo voy a ofrecer, no vamos a hablar de eso, porque ya lo hablé incluso al Shabbat y todo, y los miércoles con su lujo de detalles. Pero hay una ofrenda que se hace con harina amasada con aceite, pero después que está toda la masa se unge otra vez con aceite y se le pone sal, ¿sí?
Se podía ofrecer así cruda la masa, ¿no es cierto? O se podía ofrecer en cazuela, sartén o al horno. De hecho que se ofrecía de las 4 formas. Entonces cuando uno va estudiando y escudriñando la palabra, dice, bueno, ¿qué es lo que puede representar? ¿Por qué? ¿Qué tipo de harina era? Y todo este tipo de cosas que alguna vez hemos hablado. Pero eso lo voy a obviar, simplemente les digo para que vean cómo es lo que dice la Escritura, ¿no es cierto? Entonces, de hecho, que siempre tenga cuidado cuando lee la Escritura en este sentido. El holocausto no es sacrificio por el pecado. A veces muchos piensan mal eso. Y la ofrenda de presente tampoco es por el pecado. El holocausto y minjá, o el olá o el minjá, ¿no es cierto?, no tiene nada que ver con el pecado, ¿no es cierto? Ni el shelamí tampoco. Y aparte, por ejemplo, para ofrecer algo por el pecado tiene que haber derramamiento de sangre. De hecho que en el holocausto está, ¿sí? Pero el holocausto es otra cosa, por eso la palabra misma lo dice, que es el olá, lo que asciende, que es lo propicio. Pero en el segundo sacrificio no hay sangre. Así que nunca el minjá puede ser sacrificio por el pecado, ¿no es cierto? Y nada que se le parezca. Entonces yo sé que... Cuando yo comencé a leer y apareció 3 veces la palabra ofrenda, fíjense, por ejemplo, yo tengo el sacrificio de Olá, Minjá, Shelamí, Hatat y Hayam, que son los 5 capítulos de cada uno de los sacrificios, o ofrendas, o oblaciones, un ejemplo. Pero al principio, cuando yo dije holocausto, anteriormente había aparecido 3 veces la palabra corbán, ¿sí? Entonces eso se los voy a anotar también. De hecho, que estos no son los únicos sacrificios. Está el sacrificio Miluim, que son ofrendas de consagración de los sacerdotes. Están todos los sacrificios de Pesa, los sacrificios de Sukkot, los sacrificios de Yom Kippur. Estos son otras cosas. Acá hay un orden sacrificial. Por supuesto, vuelvo a decir, si quisiéramos entender esto, ¿no es cierto?, en una reunión o en un rato, todo esto sería imposible. Sería que Dios nos tendría que cambiar el cerebro en esta hora para que podamos entender todo. Yo tengo el libro de análisis de esto, tengo un libro así, que solamente habla de estos 5 capítulos, nada más. Porque cada detalle, cada símbolo tiene un significado, tanto en el Tanaj para el pueblo de Israel, como con Yeshua en el nuevo pacto. Esa es la realidad. Entonces se preguntará también, fíjese, que hace la friolera de casi 2000 años que estos sacrificios no se pueden hacer, porque no hay templo, no hay altar, no hay sacerdote. De hecho, que usted tiene que tener mucho cuidado, ¿no es cierto?, incluso en las congregaciones cuando uno hace judío-mesiánicas y todo. Cuando usted ve pasajes que dice sumo sacerdote, ¿sí?, eso ya no lo podemos hacer. Lo tenemos que hacer en oración nada más. Por ejemplo, si por ejemplo dice, ustedes tienen que traer al sumo sacerdote, se le traerá tal cosa. Hoy no hay sumo sacerdote, usted no es sumo sacerdote, yo tampoco. No somos Cohen Gadol. Cohen Gadol no existe hoy en Israel. Va a existir cuando exista el templo. Entonces, siempre que... Por eso nosotros practicamos en el judaísmo todo lo que se puede practicar, y en el judaísmo mesiánico también, ¿no es cierto? Cuando alguien le dice, cuando usted vea que hay que llevar al sumo sacerdote, eso no se puede hacer. Si en alguna congregación se lo dicen, está mal. Son las oraciones, pero no se puede poner en práctica. ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Eso es lo que pasa. Ok. De hecho, que un día yo hoy lo iba a traer para mostrarle. La Biblia habla de 613 mandamientos. De hecho, que no es la única división. Esa división la tomó Maimónides y la tomaron algunos otros. Se puede dividir de otra manera, pero sí se subdividió en 613 para dividir 365 negativos y 248 positivos, ¿no es cierto? Y de alguna manera se pueden explicar de eso. No quiere decir, ¿me están siguiendo?
De esos 300, algunos me dicen, incluso han venido aquí, ¿no es cierto? Y si usted cumple los 613, no, los respeto, pero no los puedo cumplir. Porque los 613 están los mandamientos que son para las mujeres, para su periodo, entonces yo no los puedo cumplir. Yo no puedo cumplir los mandamientos de los 613, el que dice, aquel que tiene un esclavo cananeo. Yo no tengo un esclavo cananeo, ya tengo otro que no voy a cumplir. ¿Me está siguiendo? Dice, y acercarán a los levitas. Usted dice, no somos levitas, eso tampoco lo podemos cumplir. ¿Me está siguiendo? Entonces, cuando usted le dice, hay cosas que casi a veces nos gustan que nos mientan. No sé por qué a veces nos gusta que, hasta los creyentes nos gustan, nos sentimos cómodos cuando nos mienten, nos sentimos cómodos cuando nos mienten, ¿no? Pero no, de los 613 preceptos, 613 mandamientos, hay muchísimos que no se pueden cumplir. Hay algunos, muchísimos, que son para el templo, para el sacerdote y para los levitas. Hay muchísimos de los 613 que es solamente cuando uno está en la tierra de Israel, pero con toda la estructura religiosa, que hoy tampoco se tiene porque no está el templo. Entonces no se pueden hacer ciertas cosas. ¿Me está siguiendo? Entonces uno tiene que tener mucho cuidado cuando viene alguna persona aquí o en cualquier lugar, esos oportunistas, advenedizos o ingenuos, ¿no es cierto?, que dicen, hay que hacer tal cosa, hay que hacer tal cosa, tal. No están así, ¿no es cierto? Yo tengo todo eso en los libros, un día se los traje y se los mostré, y eso que es un libro muy sucinto, pero es gordito así, ¿no? Y donde dice, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, esto no se puede, ¿no es cierto? Un ejemplo, bien. Ok. Pero aquí yo tengo cinco capítulos que son a mi criterio, ¿no? Y a criterio de muchos se me ocurre, ¿no? Y en el judaísmo se analiza y se estudia mucho eso. Son maravillosos. Estos 5 capítulos de Levítico para mucha gente pueden resultar tediosos, pero a veces cuando uno se adentra en la simbología, que hoy no lo vamos a hacer, hoy lo vamos a ver en una forma sucinta, ¿no? El primer sacrificio, ¿no es cierto?, es este. Vamos a poner lo más claro posible. ¿Qué es Olá? El sacrificio de Olá. Bien. Esta palabra tiene muchísimos significados, muchísimos. Pero lo que nos interesa a nosotros, si le leo, le vale, no tiene sentido ahora. El primer sacrificio es el sacrificio de Olá, que significa subir, alzarse o levantarse, y muchísimos más, pero eso es lo que nos interesa ahora. Que sería ofrenda de ascensión, que nosotros le llamamos holocausto, ¿vio? Holocausto. ¿Estoy escribiendo bien? Sí, holocausto. ¿Vieron creo que es en el verso 3 donde dice holocausto? ¿Me están siguiendo? ¿Sí? Bien. Dice holocausto. La ofrenda de Olá significa subir, alzarse. ¿Por qué? Porque el animal, menos el cuero, toda la piel, tenía que ser todo quemado, ¿sí? Pero el humo ascendía, y como el fuego ascendía, mejor dicho, y el humo también, por eso en el judaísmo se llama Olá, sacrificio de ascensión. No es sacrificio por el pecado. Olá es lo propicio que se entrega, lo propiciatorio. Lo propiciatorio. Lo que Dios va a aceptar como bueno, como propicio. No sé qué otra palabra reemplazar para no ser propicio. Bueno, no importa. ¿Me está siguiendo? No es sacrificio por el pecado. Es lo propicio que Dios acepta. Eso es el Olá. Nosotros en hebreo se le llama Olá, es decir,
lo ascendiente, lo que sube, lo que se eleva. ¿Sí? Bien. Por eso, en español, que viene del griego, ¿no es cierto? Y también pasa por el latín esto, porque también es holocaustum, pero viene del griego, pasa del griego al latín. Holo, que es holos, significa todo. Y kaustos significa quemado, descáustico. Por ejemplo, holocausto significa todo quemado. ¿Sí? Esa palabra cáustico creo que suena, ¿no? Cuando hablamos de soda cáustica y todo este rollo, ¿no? Entonces, hola significa lo que asciende, que es el holocausto. Bien. Luego, y este está en dos lados, porque todo está en dos lados. Esto va en el capítulo en Levítico. Voy a anotar uno nada más para que vean. Después los demás los conté. 1 al 17 y también está en Levítico 6, 8 al 13. Ahí tiene el detalle, ¿no es cierto?, del holocausto. Bien. Luego viene la ofrenda que se llama minjá, que se ofrecía a la tarde, por eso se llama minjá. Por eso en el judaísmo tenemos shaharit, minjá y arví. En esa minjá, en esa ofrenda de la tarde es cuando se hacía el minjá, ¿no es cierto? Pero minjá no significa tarde, minjá significa sacrificio. Uno se confunde porque nosotros decimos shaharit es la mañana, ¿no es cierto? Pero minjá no significa tarde, sino es otra cosa. La ofrenda del capítulo 2, ¿sí?, es esta. Es minjá. Ya por este lado, es minjá. Por favor, ¿qué sube ese? Minjá, ¿sí? Bien. Esta ofrenda de minjá es la que va con harina, con 2 veces con aceite amasada y luego ungida con aceite, va con sal y no puede llevar miel, pero son todos detalles que si nos detenemos en esos detalles tendríamos que hablar de una sola cosa y yo quiero ver más bien macro la cosa, ¿no? Eso es lo que pasa. Pues son todos detalles, si usted se fija luego es tremendo, ¿no? Es tremendo los detalles. Minjá significa ofrenda, sacrificio, oblación, regalo, presente, ofrenda, sacrificio, oblación, regalo, presente. Luego, en el capítulo, ese capítulo es 2 del 1 al 16 y el capítulo 6 del 14 al 18, ahí habla de minjá también. En realidad no es tan difícil esto, si usted busca con una concordancia lo encuentra igual que yo, no es mucho secreto, ¿no? Eso es la verdad. Entonces lo que estamos viendo, ¿no es cierto?, en la lectura de la semana, que hay 5 capítulos que se refieren a sacrificios, que cuando uno los lee pueden resultar tediosos e inentendibles, ¿no es cierto?, pero cuando uno los estudia, ¿no es cierto?, por eso le decía que una cosa es una prédica, otra cosa una enseñanza. La prédica es el mensaje dado. Dios quiere que nos arrepintamos. La enseñanza es quién es Dios y qué es lo que quiere y qué significa arrepentirse. ¿Se da cuenta? Esa sería la enseñanza. Entonces a veces uno confunde los términos, ¿no es cierto?, tanto en el judaísmo, en el cristianismo imagino también, y en el judeo-mesianismo. Luego tenemos en el tercer capítulo la ofrenda de Shelamim, ¿sí? Entonces tengo Shelamim. Shelamim. Obviamente aquí ya se da cuenta que viene la palabra Shalom, etc. Shelamim. Shelamim. Shelamim es el tercer capítulo del 1 al 17 y significa sacrificio u ofrenda de paz,
De hecho, que la palabra Shalom, ahí está, ahí, porque esto es un plural. La palabra Shalom, de Shalem, que significa completo, y de ahí va a venir la palabra Shalom. Por eso Shalom significa, nosotros la traducimos como paz. La palabra Shalom sí se puede traducir como paz, pero significa algo completo, plenitud, algo lleno. ¿Sí? Y entonces significa Shelamim. Sabemos lo que significa la palabra, simplemente con ver la Shin, la Lamet y la Men nos damos cuenta que tiene que ser algo de paz. Significa reconocimiento también en hebreo, Shelamim. También significa oferta de paz. Un ejemplo. Bien. Entonces, ya sé que el primer sacrificio, que es el holocausto todo quemado, es Olá, que significa lo que sube. Lo que sube es el fuego y el humo. Y cuando se tradujo al griego y luego al español quedó como holocausto. Incluso muchas veces en la Biblia del hebreo también le ponen holocausto porque se entiende perfecto. La segunda sacrificio ofrenda es minjá, que significa oblación, ofrenda, regalo. Es la única, es la que no tiene nada de sangre, ¿sí? Luego tenemos el amín, que es la ofrenda de paz. Voy a borrar esto porque ya no nos interesa. Luego viene, en el capítulo 4 al 5:13, viene el Hatat, ¿sí? Aquí vamos a poner lo mejor que se pueda, que es Hatat. Esta sí es la ofrenda por el pecado, ¿sí? Hatat significa sacrificio por el pecado, inmolación, pecado, falta, error, tiene otros significados también. Pecado, falta, error, inmolación. Porque inmolación significa sacrificio. Yo creo que algún día les expliqué. Se dice inmolación, ¿vieron que dicen? Sobre todo se utilizó mucho cuando uno dice se inmoló tal persona. ¿Vio? Por ejemplo, se quemaba un bonzo, ¿no es cierto? Decía, se inmoló un ejemplo y a otro. Inmolar hoy significa algo sacrificial. ¿Sabes de dónde viene la palabra inmolar? Una vez se los expliqué. Antiguamente, hace muchos siglos y siglos y siglos, en determinada cultura, cuando se sacrificaban ciertos animales, ¿no es cierto?, se les espolvoreaba con una ceniza que era una harina. Esa ceniza que era una harina se llamaba mola. Entonces, ¿no es cierto?, se ponía la mola, es decir, inmola, la mola que se ponía. Y de ahí viene inmolar, inmolación. Entonces, inmolación pasó a nuestro idioma, ¿sí?, como sacrificio, pero hace referencia a la harina, la mola que se ponía cuando se elevaban sacrificios a los dioses. ¿Me están siguiendo? Por eso a veces mire, el lenguaje, incluso el español, que viene de varios idiomas, es riquísimo. Si uno supiese las palabras que usa y de dónde viene, tendría un panorama bien largo, amplio. Entonces usted busca en el diccionario, le dice inmolación, sacrificio. Entonces, yo me preguntaba siempre, desde muy chico, ¿se acuerdan mi historia, no?, de saber con detalle y lujo la etimología de las palabras, ¿no? Y de ahí viene la palabra inmolación. Pero aquí se les voy a mostrar un detalle. Ya no les interesa. Es decir, nosotros incluso tendríamos que tener presente Olá, Minjá, Shelamim, Hatat, ¿no es cierto?, y Hayam. Tener bien presente eso, porque si ni siquiera nosotros como creyentes después de tantos años, ¿no es cierto?, no tenemos ni noción, ni idea de lo que son los primeros 5 capítulos de los sacrificios, no tenemos ni idea qué es lo que hacían en Israel, ¿no es cierto?, y no tenemos ni idea de lo que vino a cumplir Yeshua, ¿de acuerdo? Yo los analicé los miércoles, vuelvo a decir, a mí me llevé como 7, 8 miércoles
con los 3 primeros capítulos, eso no me olvido nunca, ¿no? Porque tengo todos mis apuntes, con lujo de detalle cada simbología, ¿no es cierto? Entonces, y me faltaron muchos detalles, ¿no? Porque la gente se aburre, pero bueno. Pero les voy a mostrar algo. Este es el sacrificio del pecado, ¿sí? Pero les voy a mostrar algo para que tengan presente, miren. Les voy a poner de dónde viene esto, ¿sí? Acá dice Het, porque la Aleph no tiene valor para nosotros aquí, ¿no es cierto? Bien, la palabra Het significa pecado, falta. Es muy visible arriba, nada más que el otro, Hatat, ya es la composición de la palabra que significa lo que se sacrifica por el pecado, porque Het es pecado y Hatat es lo sacrificial por el pecado. Okay. Por eso se construye la palabra Hatat, ¿sí? Het significa pecado, falta, delito, error, equivocación. Tiene algunos otros. Si usted tiene diccionario, seguramente le van a aparecer otros y estos también, porque son muchos significados. Pero les voy a mostrar algo para que vea. Si alguno tiene duda, después lo corrobora con el libro que lo traje aquí, así que no hay ningún problema. ¿Sabe lo que yo hice? Yo tomo los pasajes bíblicos, busco palabra por palabra de todas las que me interesan para el tema, y de ahí uno va dándose cuenta y aprendiendo. Eso, ¿no es cierto?, es lo que cada uno tiene que hacer. Por eso le decía, ¿no es cierto?, una cosa es una homilía, un sermón, una prédica o una para allá cuando se lee, pero lo otro es la enseñanza. La lectura es importante, pero si la lectura no está acompañada de la enseñanza, nunca usted va a saber lo que quiere decir la Escritura, ni aunque lo lea en español o en cualquier idioma. Bien, esto por supuesto es sus sustantivos. Ahora voy a anotar la misma palabra, pero con otra construcción. Anoto la misma palabra con otra construcción vocalizada, ¿sí? Tengo la misma palabra, nada más que ahora es Jite. Y aquí no, entonces voy a poner Jite. Ya esto es un verbo, obviamente. Bien. Es decir, si uno no estudia, jamás se daría cuenta de lo que significa esto. Mira. Jite significa purificar. Desinfectar también significa para indemnizar algo, pero significa limpiar, purificar. Es increíble lo que hace el hebreo. No es la única palabra que yo les enseño de esta forma, porque les enseñé otras que significa una cosa y lo opuesto. Pero la palabra Het significa pecado. Y Jite, que es la misma palabra vocalizada de distinta manera, significa purificar. Fíjense, ¿me están siguiendo? Fíjense cuando le dijo a Caín, ¿no es cierto?, el pecado está a la vuelta, ¿no? Pero tú puedes tomar el control. Es decir, si yo tengo una moneda aquí, esa misma moneda de un lado es pecado y la otra purificar. Mira lo que es el idioma hebreo. Pero esto me habla de la grandeza de Dios. Yo después le voy a leer algo, ¿no es cierto? Aquí yo tengo algunas cosas que me traje anotadas de los libros de los rabinos, ¿no? Y que son bien interesantes. Dice, un rabino decía, uno puede disparar una flecha a pocos estadios, pero el arrepentimiento alcanza hasta el trono de Dios. Es decir, para que vean la grandeza, ¿no? Dice, yo puedo lanzar lo que quiera a la distancia máxima que me puedo imaginar, pero el arrepentimiento va a llegar hasta el trono de Dios. Y eso está dibujado, digamos, expresado, digo dibujado en el sentido de la semblanza, ¿no?, de la figura que es, porque esto es una figura interesantísima.
Dicho de una manera, tengo la moneda de un lado significa pecado, del otro lado significa purificar. Quiere decir que la purificación a través del arrepentimiento es solamente dar vuelta a la moneda. Por eso arrepentirse significa darse vuelta. Incluso arrepentir, un día les expliqué arrepentirse de que viene de arrepentiere y todo esto, y yo les expliqué hace mucho, a ver quién sabe. Me hacen quedar mal, después vamos a borrar todo en la grabación, porque se los he anotado varias veces eso, donde vienen las palabras. ¿Me están siguiendo con esto? Sí. Entonces, estas son las cosas que nosotros tenemos como bien interesantes en el judaísmo. Pero ahora, tenga en cuenta esto por lo que voy a anotar dentro de 2 o 3 minutos. Entonces, primer sacrificio, olá, segundo sacrificio, mijá, tercero, shelamim, ¿no es cierto? Cuarto, hatat, ¿no es cierto? Con la apreciación esta de las palabras het y hite, ¿no es cierto? Ok. Luego viene el sacrificio, que es Hayam, que este va en el capítulo 5.14, si el otro termina 5.13, correcto, 5.14 al 6.7, que es donde termina. También obviamente está, igual que el primero que le dije, está en el capítulo 7. Es bien interesante, pero bueno, vamos a ver, allá. Es allá. Hayam significa sacrificio por la culpa, ofrenda por la culpa, obsequio por compensación. Se puede traducir, incluso la palabra ya cotidianamente se puede traducir como culpabilidad. Cuando está en la Biblia puede ser también culpabilidad, pero cuando se refiere al sacrificio es sacrificio por la culpa, porque lo dice específicamente allí. Ahora, acuérdense de lo que estamos hablando por lo que voy a anotar aquí un chiquitín más abajo, ¿no es cierto? Yo me anoto ciertas cosas que a mí me resultan tan útiles, tan provechosas, para poder aprender, ¿no? Y tratar de crecer y madurar. Significa culpabilidad, culpa, el daño hecho contra otra persona. También es muy parecida a una que vi por arriba, que también es pecado, crimen y delito. Les reitero, sacrificio por culpa, ofrenda por culpa, obsequio por compensación, culpa, daño hecho contra una persona, pecado, crimen, delito, etc. Bien. Fíjense, hasta aquí tenemos los 5, ¿no? Acuérdense, esto es una gama de sacrificios y ofrendas. Por supuesto está el miluí, que eran unas ofrendas que aparecen cerquita por ahí también, están en Éxodo 29, en Levítico 6, 19 al 23 están los miluí, pero no nos interesa ahora porque los que interesan, hay un grupo de 5 sacrificios donde uno ve cosas maravillosas, ¿no es cierto? Con mil y un detalle que obviamente necesitan semanas o meses para aprenderlo. Y están otros sacrificios como Corbán Pesa, otro tipo de sacrificios, otro tipo de ofrendas. Pero estos es una gama de 5 sacrificios bien interesantes, sumamente interesantes. Lo borro, porque voy a necesitar otra cosa. Cuando yo le leí, ¿no es cierto?, en la Biblia, ni bien comencé a leer el capítulo 1, 1, 2, en el 1, 2, 1, 3 apareció 3 veces la palabra ofrenda y una vez la palabra holocausto. La palabra ofrenda, esa que aparece allí, es la palabra corbán. Entonces se la voy a dar, presta atención, porque si no... Entonces, la palabra corbán
Usted va a ver que acá hay una A y yo pongo O. Lo que pasa es que cuando está este cambio y aquí hay una lleva, ahí, en la segunda letra, esta A se vuelve O en hebreo, por eso. Esa es una precaución que uno tiene cuando uno lee la Biblia, tiene que tener cuidado, porque hay muchas vocales que cambian esta letra es una A, esta vocal es una A. Así. Esta es una A. Pero como sigue esta letra, que es una lleva, esta se vuelve O para leer. Esos son los cuidados que hay que tener cuando uno traduce, sobre todo para poner fonética, no para leer. De hecho que no vamos al infierno por eso, seguramente. Pero sí, de hecho que, esta es corbán. Ahora sí les voy a pasar algún dato interesante que me parece interesante. Usted sabe la palabra corbán. La palabra corbán aparece 82 veces en el Tanaj. 40 veces, la primera vez que aparece es ahí en Levítico 1. 40 veces aparece en Levítico. De hecho, me las conté todas en las Biblias, eso se los puedo garantizar. 38 aparecen en Números, en el libro de Números. 2 veces aparece en Nehemías y 2 veces aparece en Ezequiel. 40 veces en Levítico, 38 en Números, 2 veces en Nehemías, 2 veces en Ezequiel. Es la palabra corbán. La palabra corbán es la palabra que yo les leí antes. Aquí en Levítico es la primera vez que aparece en 1.2. De hecho que en 1.2 aparece 2 veces. Bueno, pero de todas maneras siempre hay una primera vez. Y en 1.2 dice: cuando alguno de vosotros ofrece corbán a Adonai, esa es la primera vez que aparece en toda la escritura la palabra corbán. Ok. La palabra corbán significa ofrenda, oblación, sacrificio, inmolación y víctima. Víctima del sacrificio, obviamente. Se puede aplicar a otro tipo de víctima, pero es la víctima sacrificial en este caso que nos interesa a nosotros. Ofrenda, oblación, sacrificio, inmolación y víctima. Bien. Ahora, ustedes se fijaron bien, ¿no es cierto?, las traducciones que yo le di porque significa eso. Es cuestión de buscar los diccionarios y punto. Esta palabra viene de esta palabra, esta que está aquí. Porque esta no forma parte de la raíz, forma parte de la palabra corbán, la estructura gramatical para decir sacrificio. Ok. Viene de la palabra carab. Presta atención, porque si no presta atención no me va a seguir después. En lo poco que falta para ver esto. Carab. Bien. La palabra carab es un verbo. Significa sacrificio, inmolado. Ponga sacrificio inmolado. En realidad, si usted busca el diccionario, esa es la última acepción, pero yo le pasé la última acepción primero por una cosa. La palabra carab significa sacrificio inmolado porque va a dar origen a esta palabra. Pero la primera acepción de la palabra carab significa acercar, aproximar, allegarse a algo, presentarse y comparecer. Cuando usted busca los diccionarios, en un buen diccionario que le quiere ilustrar, ¿no es cierto?, como verbo significa presentar, acercarse, allegarse, aproximarse, comparecer, sacrificio e inmolado. Bien. A ver si me sigue. ¿Me sigue hasta aquí?
¿Sí? Ok, voy a borrar. Bien. ¿Usted se acuerda? Yo voy a buscar, si quiere buscarlo usted también, voy a buscar Génesis. Génesis, y déjenme buscar, porque tengo, vale el número, creo. Génesis 29, ok. 29, correcto, 29. Ok. Cuando nacen los hijos de Jacob, se le van poniendo nombres. Presta atención porque si no, no me va a seguir. Es muy sencillo, pero tiene que prestar atención. Se le va poniendo nombres. Los nombres que se ponen en la Biblia tienen relación, el mismo nombre que se pone, tiene relación con el hecho que aconteció cuando nació el hijo. El hecho que aconteció cuando nace un hijo tiene una palabra, X, una situación que está representada en una palabra, ¿no es cierto? Dios me bendijo, Dios me alegró, Dios me prosperó, Dios me gratificó, va a pasar tal cosa. Bueno, esa misma palabra es la que va a dar origen al nombre que la persona le va a poner a su hijo. Nosotros no ponemos así, pero en la Biblia sí se ponían así los nombres. Entonces, presta atención a lo que dice aquí. En Génesis 29, 34, dice: concibió otra vez, ¿cierto? Y dio a luz un hijo. Y dijo: ahora esta vez se unirá. Esa expresión es el suceso. Entonces, respecto de ese suceso, y esa palabra en hebreo, le van a poner el nombre a un hijo de Jacob, con la misma palabra del suceso. Ahora lo va a ver. Dice: y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: ahora esta vez se unirá a mí mi marido conmigo, porque le he dado a luz 3 hijos, por tanto le llamó su nombre Leví. ¿Me siguieron? Bien. Ahora va a ver que la palabra Leví es lo mismo que la palabra unir ahí. Ahora, por eso, cada nombre, cuando usted ve en la Biblia, por ejemplo, dice: Dios trajo fortuna a mi vida o dicha, por eso le puso Gad, por ejemplo, porque Gad significa fortuna. Y cada nombre está en relación al suceso que siente la persona o que va a sentir la persona, como en este caso, dice: porque no se quería llegar, ahora que le di 3 hijos, ya mi marido va a estar conmigo. ¿No es cierto? Bien. Por eso le pongo Leví. Bien. Porque Leví significa lo que está unido o acompañado. A ver si me sigue. Pero tienen que saber acordarse de lo que les dije antes. Bien. Ahí dice: se unirá. Se unirá, en hebreos se dice así. Se dice Yilabé. 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 Se unirá, se dice Yilabé. Se unirá. ¿Sí? Bien. Por ejemplo, Yilabé. La mamá dice: mi marido Yilabé se va a unir conmigo, o se va a añadir conmigo, se va a incorporar conmigo, se va a ligar a mí. Eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque el verbo, esto es, se unirá, por lo tanto este es un verbo construido. El verbo que viene de aquí, el verbo de donde viene esta palabra, el verbo es este. Libá. Es el verbo libá. Libá. El verbo libá. El verbo libá da origen, ¿no es cierto? Acá, si yo saco esta yud,
¿no es cierto? Acá tiene el verbo. Estas son las construcciones verbales. ¿Ok? Entonces tengo y la B, se unirá. ¿Ok? Que viene del verbo libá. Y el verbo libá le voy a decir lo que significa. Significa muchas cosas, pero le voy a decir algunas. Significa acompañar, sumar, añadir, agregar, incorporar, ligar, adherir, etc. Entonces uno puede decir, mi marido se adherirá a mí, se ligará a mí, me acompañará a mí, se unirá a mí. ¿Me está siguiendo? Eso es lo que significa. Bien, por lo tanto, si la B es se unirá, que viene del verbo libá, que es lo que yo les acabo de decir, y otras opciones más para traducir, por eso le pone Leví. Aquí lo tiene, ¿ok? Leví. Y está Yud que no se pone. Leví. ¿Me está siguiendo? El hijo, de ahí vienen los levitas, los leviim. ¿Sí? Pero el hijo de Jacob, en esta oportunidad en que estamos haciendo mención, se llama Leví porque viene del verbo libá, que da origen a la expresión que la madre dijo cuando nació para que su esposo se juntara con ella y no se fuese. Entonces dice, y la ve, ok. Entonces, Leví, el nombre Leví, yo lo puedo traducir, todo tiene una traducción. Leví significa acompañado, unido, ligado, adherido. Hace referencia a alguien que acompaña. ¿Me está siguiendo? ¿Me siguió hasta aquí? Bien. A ver si se sigue bien para que me entendieran con todo esto. Y luego voy a comentar algunas cosas más en este sentido. Yo tengo 5 sacrificios. ¿Sí? Los 5 sacrificios que tengo aquí, como otros, todos tenían que ser ejecutados por el sumo sacerdote, el séquito de sacerdotes que le acompañaban y los levitas, porque ellos eran los que tenían que hacer todos los sacrificios y las ofrendas y todo. Entonces, Corbán, ¿qué significa? Bueno, Corbán significa ofrenda, pero viene del verbo karab, que significa acercarse, allegarse, correcto, hasta ahí vamos bien. La palabra Corbán significa un sacrificio, pero como viene del verbo karab, yo ya sé que es un sacrificio que se acerca. Yo tengo que acercar el sacrificio porque yo no le tiro el sacrificio, sino que yo me acerco con el sacrificio porque me tengo que hacer uno, ¿no es cierto? Cuando se lo doy, el penitente se hace uno con el sacrificio, ¿no es cierto? Después, no sé si los traje anotados, pero tengo unos versículos bien interesantes. Por ejemplo, en Isaías 1 le dice, no me ofrezcan más sacrificio. ¿Por qué dice más adelante? Porque el corazón está alejado de mí. Es decir, me ofrecen el sacrificio, pero ustedes no se acercan. ¿Me está siguiendo? Entonces, la palabra corbán significa sacrificio. Si yo tengo que ser bien purista para traducir la palabra corbán, tengo que traducirla sacrificio que se acerca. Porque la palabra karab, que era el verbo, ¿se acuerdan lo que significaba? Acercar, aproximar, pero también sacrificio inmolado. Si la palabra karab, que es el verbo, que significa sacrificio, inmolado, acercar, allegar, aproximar, comparecer, etc., quiere decir que el corbán, que es originado por karab, es un sacrificio que se acerca para comparecer. ¿Estás siguiendo? Bien. Ahora, ¿quién hacía los sacrificios? El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, pero que también era del linaje de Aarón porque eran todos levitas. Bien. La palabra leví, ¿qué significa? Acompañar.
¿Por qué? Porque los levitas, cuando se traían los sacrificios que se aproximaban, los levitas acompañaban el sacrificio para hacer el nexo entre Dios y el pueblo. ¿Se da cuenta la unión de las palabras? Las mismas palabras en hebreo nos van llevando a el entendimiento. Hay sacrificios que se hacen, pero en los sacrificios tiene que presentarse el penitente junto con el sacrificio. No es que yo lo dejo en una recámara del templo y me voy, ahí lo tiene, se lo di, ya cumplí y me voy. No, mientras se hacían los sacrificios, por lo menos toda la parte potencial del sacrificio, porque había una parte donde no podían estar, ¿no es cierto? Los penitentes, pero había una parte sacrificial, de ofrenda y sacrificio, donde los penitentes tenían que estar con el sumo sacerdote y el levita, ¿correcto? Pero los sacrificios, ¿sí?, se acercan, pero la palabra corbán, que también es sacrificio, es acercar. ¿Y quién lo hacía? El levita. ¿Por qué el levita? Porque su propio nombre significa acompañar. La función del levita es acompañar a la persona damnificada para que se pueda acercar al Señor. Por ejemplo, si nosotros no somos solidarios con el prójimo, de levita no tenemos mucho, hermano. No tenemos mucho porque no acompañamos a nadie. Es decir, la gente va, viene a las congregaciones, se desentiende de todo, mucha gente, de levita no tiene nada. De levita no tiene nada. El levita es el que acompaña, el que se integra, el que se... De hecho, que se ataban simbólicamente a los sacrificios. Por eso es que llevaba el tzitz, ¿no es cierto? El tzitz aquí, la diadema, le kadosh Adonai, santidad al Señor, ¿no es cierto? De hecho, que el sacerdote tenía, por ejemplo, el sacerdote, si levantaba sus manos tenía que hacer hasta aquí nada más. Si usted va a ver algunos dibujos que son bastante interesantes, pero en el judaísmo nosotros sabemos, no me acuerdo en qué parte, no sé si es el Talmud o no, mire, no me acuerdo, donde para encender la menorá, que estaba en el lugar santo, el sacerdote tenía que tener como un tipo de cerillo. Pero hay una cosa que ilustran bien, yo tengo los libros judíos que ilustran muy bien, donde quedaba, ¿no es cierto?, las candilejas acá arriba. Entonces al sacerdote le ponían un banquito abajo, una escalerita, como un par de escalones, para que se subiese, porque cuando va a tener ese cerillo para encender, ¿no es cierto?, si le quedaba muy alto no podía ser así, porque no podía pasar su mano de la santidad del Señor, porque pasar su mano por encima de su frente ya sería actuar de una forma humana, obra humana. Entonces se ponía a una altura donde sabía que ya podía encender así, porque si hacía así, ya entonces era una herejía, un anatema, porque eso que tenía aquí, que el Kadosh Adonai, santidad al Señor, que es lo que tenía que tener registrado en su frente, porque era el nexo entre Dios y los hombres, él no podía pasar su mano por encima de ella, porque era el levita, el sacerdote también era un levita, el que acompañaba, ¿no es cierto? Y si yo acompaño y paso mi mano por encima de mi frente, que donde tengo el nombre del Señor, santidad Adonai, ¿no es cierto, Adonai?, estoy haciendo una obra humana. Y viene que nosotros pasamos las manos por cualquier lado, ¿no es cierto?, y actuamos en una forma, muchas veces, ¿no es cierto?, casi lo hacemos a Dios cómplice de nuestro deseo, porque decimos: Señor, bendice lo que estoy haciendo, proyectando, cuando tendría que decirle al Señor cuál es tu voluntad, si vamos a hacer esto o vamos a hacer aquello, y así nos iría mucho mejor. Entonces tenemos
¿no es cierto?, 5 sacrificios, cada uno con sus características, 1001 detalles, por así decirlo, muchísimos detalles en cada uno, que enriquece mucho cuando uno los estudia, ¿no? Ya sabemos que la palabra corbán significa ofrenda, sacrificio, pero significa acercarse, porque el sacrificio se acercaba a los sacerdotes para que lo ofrecieran al Señor, pero ellos eran levitas, y la palabra leví significa ligarse, adherirse, acompañar, que eran los que se acercaban y acompañaban al penitente. Bien. Esto nos hace reflexionar en este sentido, o por lo menos a mí me hace reflexionar en ese sentido. En definitiva, tenemos, a ver, vamos a ponerlo así: holocausto, voy a poner así de arriba, holocausto, así fue, minjá, que era de la ofrenda, de todo lo que representa la harina, etc., ¿no es cierto? El sacrificio de paz, también el sacrificio del pecado y el sacrificio de la culpa. Eso te lo dije varias veces, esto, en otras oportunidades. Una persona, cuando tiene la motivación del Ruach HaKodesh para proceder a lo que se llama la teshuvá o el arrepentimiento, no va a entender nada de sacrificio del pecado, ni de lo que significa la paz, ni tampoco va a entender nada de lo que es un holocausto. El último sacrificio de estos 5 que van en una secuencia muy interesante es el sacrificio de culpa. Cuando una persona es tocada por el Espíritu de Dios y comienza a tener ese remordimiento que no es arrepentimiento, ese remordimiento le va a proporcionar un sentimiento de culpa. Por eso está el sacrificio de culpa. Luego del sacrificio de culpa, cuando entiende lo que es la culpa por el pecado cometido, se va a dar cuenta, yendo hacia arriba, que necesita expiar su pecado, que sea expiado su pecado, remitido su pecado, perdonado su pecado para acercarse a Dios. Una vez que la persona se acerca a Dios, va a entender lo que es Shelamim, la paz que Dios da. Y una vez que entiende esto, recién va a poder entender el segundo sacrificio, que es Minjá, o el primero, que es el holocausto. Nadie puede entender el sacrificio de Minjá y el sacrificio del holocausto si no tiene la paz de Dios, porque fue remitido y perdonado su pecado cuando fue proporcionado todo ese proceso por el sentimiento de culpa. Yo entiendo que muchas personas, tal vez por desconocimiento, siempre, tanto en el judaísmo, a veces en el cristianismo y en el judeomesianismo, no utilizan la palabra sentimiento, pero sí hay que tener un sentimiento de culpa para poder acceder a la expiación de los pecados. Nadie que no tenga un sentimiento de culpa va a acceder al arrepentimiento. Si yo no tengo un sentimiento de culpa, me voy a quedar en el remordimiento. El remordimiento no es arrepentimiento. El remordimiento es dolor por la consecuencia que me trajo el pecado. El arrepentimiento es dolerse por el pecado y estar frente de Dios contra quien se cometió. Esa es la diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Por ejemplo, yo le voy a mostrar aquí ejemplos, porque los tengo los ejemplos. Cuando uno ve los ejemplos en la Biblia, entiende mejor esto. Remordimiento es el dolor o la aflicción que yo tengo por la consecuencia que me trajo el pecado. Faraón dijo: oren por mí y que se vayan las ranas de mi casa. Cuando se fueron las ranas, dice que se endureció Faraón. ¿Se dan cuenta? Él actuó por remordimiento. Es decir, la consecuencia trágica que le traían las ranas en su casa hizo que hasta dijera: oren por mí. ¿Sí?
Pero él no se arrepintió, porque más tarde, los 4 o 5 versículos más abajo, estoy hablando del capítulo 8 de Éxodo, capítulo 9 de Éxodo. ¿Ok? De eso. Más abajo dice que se endureció el corazón. Cuando uno tiene remordimiento, se endurece el corazón, ¿no es cierto? El remordimiento puede servir como un paso inicial, y ese remordimiento va a llevarnos a un sentimiento de culpa. Si eso va subiendo, ¿no es cierto?, el sentimiento de culpa me va a llevar al arrepentimiento. De hecho, que la Biblia tiene el Tanaj, no hablo del Nuevo Testamento, hablo del Tanaj, el arrepentimiento va ligado a la confesión. No puede haber arrepentimiento si no hay confesión de pecado. De hecho, que el Tanaj lo dice varias veces, habla de la confesión de pecado, no con nosotros. De hecho, que entre nosotros, si pecamos unos contra otros, sí, ¿no es cierto?, tenemos que hablarnos de eso, pero hablando del Señor. Entonces, usted sabe que nosotros tenemos los sacrificios. Ya sabemos, de arriba, desde Dios para nosotros, Él quiere primero el holocausto, pero de Dios para nosotros, ¿no es cierto? Pero de nosotros hacia Dios no podemos entender el holocausto. Tenemos que tener primero sentimiento de culpa para pasar por el hatat, que es el sacrificio por el pecado, y así sentir la paz que el Señor da. Y entonces, usted sabe que... yo lo voy a leer porque sí. Voy a leer del Nuevo Pacto, ¿sí? El Nuevo Pacto. En el libro de Mateo hay unas cosas tremendamente interesantes. Nosotros tenemos un tiempo limitado. Por eso le decía, si uno quiere, no sé, yo tengo 2, 3, 4 libros específicamente de sacrificio, Y créame que los tengo hace años de los años, ¿no? Y créame que cada vez que busco, encuentro cosas que no entendía o cosas que ni me acordaba, o cosas que ni sabía, y los he pasado 1000 y una vez. Porque son muchos detalles. Póngase, bueno, sincerándose con el Señor. ¿Alguno de ustedes leyó alguna vez la ofrenda de mi hija? Viene en su casa, la ofrenda del capítulo 2. Buscó lo que era la sal, buscó lo que era la miel, buscó qué tipo de harina era, buscó por qué se amasaba con aceite, y buscó por qué se ungía con aceite, buscó por qué se ofrendaba primero cruda, después sartén, cazuela y horno. No buscamos. Y entonces, y decimos, bueno, y nos creemos, lo sábelo todo, y no tenemos ni idea. Y como esto pasa muchas cosas en la Biblia, ¿no es cierto? Hay mucha gente que quiere, por ejemplo, supongamos gente judía o no judía, pero hablando en general, puede decir, bueno, yo quiero aprender el judaísmo. Claro, usted puede aprender judaísmo, pero no quiere decir que va a aprender la Biblia. Cuando uno aprende la Biblia, aprende judaísmo. Cuando uno quiere aprender judaísmo, no necesariamente va a aprender el Tanaj. No necesariamente, no. Se lo dice alguien que es judío. No necesariamente. Porque muchas veces cuando uno quiere aprender judaísmo, quiere rudimentos, ¿no es cierto? Movimientos, formas, sistemas, ¿no es cierto? ¿Cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Pero usted tiene que pasar por el barniz de la palabra. Si usted no tiene el barniz de la palabra, no se nos va a llegar. Usted tiene que tener el barniz de la palabra, y de ahí se sale al judaísmo. Pero el judaísmo es una doctrina terriblemente amplia. Terriblemente amplia. Muchas cosas son bíblicas, muchas cosas son extrabíblicas. Por eso, si yo aprendo el judaísmo y me muno y tengo conocimiento de muchas cosas extrabíblicas, si son extrabíblicas son muy simbólicas y muy importantes, pero no me enseña la Biblia. Esa es la diferencia. Esa es la gran diferencia. Si nosotros sabemos, mire, la gente dice, bueno, yo quiero estudiar el Talmud. Nadie puede estudiar el Talmud si primero no sabe la Biblia. Porque los rabinos que escribieron el Talmud, a ver si me sigue, hermano, los rabinos que escribieron el Talmud, los Amoraí, los Tanaí, que fueron los que escribieron, conocían la Biblia de memoria, hermano. Por eso pudieron escribir el Talmud. Pero yo, si estudio el Talmud y no estudio la Biblia, voy a ver sus interpretaciones. Pero yo tengo que saber la Biblia y ver la interpretación
tan maravillosa en la mayoría de los casos de los rabinos. Pero la gente dice, yo soy estudiante de Kabbalah. Usted no puede ser estudiante de Kabbalah si no conoce la Biblia así. Usted no puede ser estudiante de Kabbalah si no conoce el sacrificio del capítulo 2, por ejemplo. Un ejemplo, hermano. Porque la Kabbalah surge de la Biblia. Y los que escribieron la Kabbalah conocían la Biblia de memoria. Y nosotros no la entendemos ni leyendo. Ni leyendo. Eso es lo que pasa. Entonces, nosotros queremos ciertos conocimientos a veces que son casi, mira, hay mucha gente en el judaísmo y en el judaísmo mesiánico, en el cristianismo, me imagino que es lo mismo. Queremos casi que la cosa sea mágica. Y aquí no es mágica. Aquí hay sacrificios que son símbolos. Y los símbolos significan tal o cual cosa. Entonces, si usted tiene años de creyente, ¿no es cierto?, yo le podría decir a usted, bueno, alguna vez notó no lo vamos a ver ahora, notó la diferencia del capítulo del Hatat con el Allá, porque uno es de sacrificio de culpa y la otra sacrificio de pecado. Entonces, si usted ni siquiera nota la diferencia en el capítulo, entonces, ¿qué estudiante de la Biblia es? Usted también es creyente y yo también nos vamos a ir al cielo con el favor del Señor y a su presencia. Pero ahí nos damos cuenta, hermano, que nosotros pegamos manotazos de ahogado con la Escritura. Pegamos manotazos de ahogado con la Escritura. Es decir, no tenemos el conocimiento suficiente. Entonces, si usted me dijera, bueno, yo tengo 3 meses de creyente, no tiene por qué saber. Pero si usted tiene 10, 15, 20, 30 años de creyente, 8, 11, y algún conocimiento sucinto, mínimo, tiene que tener de la diferencia de holocausto a sacrificio por el pecado. ¿Por qué? Porque el holocausto se podía realizar en Jerusalén, el sacrificio del pecado tenía que salir fuera del templo. No podía haber sacrificio del pecado, tenía que salir fuera del campamento, pero el holocausto no. Un ejemplo. Entonces, ¿cómo es que decimos, sí, yo sé? A veces tenemos que bajar, como se dice vulgarmente, el copete y humillarnos delante del Señor, ¿no es cierto?, para que podamos crecer y podamos madurar. Ok, entonces, en Mateo 13, voy a leer algo, mire. Antes de leer voy a decir algo. El arrepentimiento fue el tema de todos los profetas. Siempre el arrepentimiento. Todos los profetas de una u otra manera clamaban al arrepentimiento. Todos. El primer mensaje de Juan el Bautista fue el arrepentimiento, Mateo 3. La primera palabra y el primer mensaje de Yeshua fue el arrepentimiento. El primer mensaje de los judíos mesiánicos en el libro de Hechos, capítulo 2, es el arrepentimiento. El mensaje del rabino Pablo en el libro de Hechos es el arrepentimiento. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. Punto. Cuando usted ve la cantidad de veces que aparece arrepentimiento, tanto con el verbo shuv como el verbo naham, normalmente el verbo shuv, que va a dar origen a la palabra teshuvah, el verbo shuv normalmente es el más usado, pero no es el único. En el caso de Job, por ejemplo, usa el verbo naham para arrepentirse, y no es el único. Hay dos verbos, que es el verbo naham y el verbo shuv, que se utilizan para arrepentirse. Los profetas lo usaban por doquier: arrepentirse, arrepentirse. Arrepiéntete de vuestro pecado. ¿Por qué moriréis, casa de Israel? Yo no quiero la muerte del que muere. No quiero la muerte, ni siquiera dice del impío. No quiero la muerte del impío, dice Dios. Estoy hablando del Tanaj, hermano, ¿eh? No quiero la muerte del impío, dice. Yo quiero que el impío se arrepienta. Esa es la gran misericordia del Señor. Y nosotros, vuelvo a decir, acuérdense la palabra het y la palabra giteo. Dios, ¿se acuerda de esa? Es del lado de la moneda, es la misma palabra. Es exactamente la misma palabra. La misma palabra es pecado y purificación.
Miren, solamente tenemos que dar vuelta nuestro pensamiento y no volver atrás, y ya tenemos la purificación. Eso es lo maravilloso. Eso es lo maravilloso. Entonces, le voy a leer esto rápidamente. Rápidamente entre comillas, 3:7. Dice: al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a bautismos, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos de digno arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y ya también el haya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad lo bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, y él lo bautizará en el Ruach HaKodesh y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Cuando uno lee esto, está proclamando el arrepentimiento, ¿sí? Pero hay una cosa interesante, se lo voy a leer rápido. Hay una cosa interesante: cuando Juan, Yohanan si prefieren, Juan el Bautista, el bautizador, en hebreo es Yohanan Amatbil, ¿no es cierto? Eso en hebreo significa. Acuérdense que nosotros decimos bautismo, la palabra bautismo no es una palabra religiosa. Por ejemplo, cuando un lavandero en Grecia, ¿no es cierto?, tenía que unas mantas de lino que tenía que teñir, se utilizaba la palabra bautismo porque la sumergía. No es una palabra religiosa la palabra bautismo. ¿Me está siguiendo? Es la inmersión. A veces nosotros le damos un valor idolátrico a las cosas. ¿Me está siguiendo? Pero la palabra bautismo no es una palabra, nunca fue es una palabra coloquial en el griego antiguo, moderno y en cualquier griego. Es una palabra coloquial de sumergir algo, así sea un lavandero que está lavando la ropa directamente, ¿no es cierto? Sumerge. Pero cuando Yohanan Amatbil, Juan el Bautizador, o el sumergidor si quiere, porque significa sumergir, y Yeshua hablaron, ¿no es cierto?, Yeshua está en Mateo 4:17, hablaron del arrepentimiento. Ninguno explicó la palabra arrepentimiento. ¿Saben por qué no explicó la palabra arrepentimiento? Porque es la doctrina cardinal, es la doctrina fundamental del judaísmo. Y como el arrepentimiento, la teshuvá, es la doctrina primordial del judaísmo, está en todo el Tanaj. Y entonces cuando Juan y Yeshua dicen que se arrepientan, nadie le dice lo que es. Cuando le decimos, bien, ¿sabes lo que significa arrepentirte? Hasta decimos nosotros. Incluso creo que le dije, arrepentirse significa esto, aquello, lo otro. Al judío no había que explicárselo. Porque los profetas lo hablaron miles de veces. Es la doctrina central del judaísmo. Y como es doctrina central del judaísmo, Yeshua y Juan saben que están hablando con gente que sabe lo que es el arrepentimiento. Por eso algunos dicen, ¿por qué no está explicado en el Nuevo Pacto? Porque hablaban con judíos, y los judíos conocían la doctrina y conocían la teología, lo que podían ser duros de corazón. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. Porque, no importa los capítulos ahora ni versículos, pero está en el Isaías lo usa, y en el Tanaj, en el Tanaj también dice. Isaías dice, se engruesa el corazón del pueblo. Uno no se arrepiente porque tenemos el corazón engrosado. En el Nuevo Pacto habla de corazón engrosado, y también usa la palabra porosis. Tienen porosis en el corazón. Porosis es donde va a venir la palabra osteoporosis, que también se usa como calio. Cuando hay un calio hay una insensibilidad. Y entonces cuando hay porosis e insensibilidad, la gente no se puede arrepentir. Si hay porosis, insensibilidad, hay un corazón engrosado, que es la palabra que usa Isaías. No me acuerdo en qué capítulo estoy pensando, creo que es 6. ¿Sí? Creo que es muy importante. Pero quiero compartirles esto. Miren, los rabinos decían, grande es el arrepentimiento porque trae sanidad al mundo.
Grande es el arrepentimiento porque alcanza el trono y la gloria de Dios. Hay, por ejemplo, un autor judío muy famoso, Claude Montefiore. Montefiore debe conocer bien el nombre, por todo lo que representa el apellido, que fue un filósofo judío. Decía, el arrepentimiento es el único y gran medio entre Dios y los hombres. Desde el pasado hasta el presente, todos los judíos en la doctrina hablaban del arrepentimiento. Miren, la Torá fue dada, a ver si se acuerdan, ¿cuándo fue dada la Torá? ¿En qué año fue dada la Torá? Yo una vez se los expliqué. La Torá fue dada desde la creación del mundo, desde el año 0, ya se los expliqué. ¿Se acuerdan cuando hicimos cuentas y todo? No hagan quedar mal. La Torá fue entregada, hicimos cuentas, y las hermanas porque son un poco nuevas, pero sí, hermana, sí, nosotros hicimos cuentas y cálculos con la Biblia, pero cálculos bíblicos, acá nada de logaritmo, hicimos cálculos bíblicos. La Torá fue dada en el año 2448 del calendario hebreo, que fue la salida de Egipto. ¿Se acuerdan cuando lo vimos? 2448, ¿saben por qué coincide con eso? Cuando uno toma las plagas, ¿vio? Las plagas hebreas, las plagas, Dan, Fardea, cuando usted toma todas las plagas y toma todas las letras de las plagas y suma los valores numéricos de todas las plagas, da 2448, que es igual al cálculo de la salida de Egipto, porque históricamente, para calendario hebreo, no gregoriano, yo no sé del 0 para abajo qué año sería, eso no me acuerdo de memoria, pero el pueblo judío salió del calendario, hoy estamos en 5777, estamos en 2017, 5777. Hablando del calendario hebreo, 5777, el pueblo hebreo salió de Egipto en el 2448, que coincide con el valor numérico de todas las letras de las plagas. Eso. Ahora, si la ley, miren lo que dicen los rabinos, la ley fue dada en el año 2400, la Torá, prefírase, fue dada en el año 2448 después de la creación, cuando los hebreos salen de Egipto, pero los rabinos enseñaban que el arrepentimiento, la teshuvá, era una de 6 cosas que fueron creadas antes que la Torá. Y antes que la Torá, los rabinos dijeron, antes del año 2448, pero antes de la creación, los rabinos dicen que el arrepentimiento, el paraíso, el infierno, el glorioso trono de Dios, el templo celestial y el nombre del Mesías fue creado antes de la creación del mundo. Entonces, fíjese que la doctrina del arrepentimiento, la teshuvá, el cambiar de rumbo, volverse al Señor, no es una cosa que tenía que explicarse a un judío, porque los rabinos tienen 1001 sentencias de lo que es el arrepentimiento. Como le decía antes, ¿no? Uno puede disparar una flecha, decía un rabino, a muy pocos estadios, con toda la fuerza que tenga. Pero el arrepentimiento alcanza el trono de Dios. Uno tiene un arma, un arco y una flecha y la dispara, ¿no? Y llega a una determinada distancia. Pero el arrepentimiento que surge del corazón, elevado hacia el Señor, va a llegar al trono de la gracia. Mire el poder que representa el arrepentimiento. Entonces, mire esto, permítanme leerles. Hay un famoso pasaje, está también en los Midrashim y creo que está en el Talmud, pero así, aquí me queda la duda, pero está en los Midrashim. Dice, recorriendo distintos pasajes bíblicos, los rabinos se preguntaban, ¿no es cierto? Dios, escuchen, ¿cuál es el castigo de los pecadores? ¿No? Y entonces, primero aparece la sabiduría, ¿cierto? Y la sabiduría presenta Proverbios 13:21 y dice, el mal persigue a los pecadores, que es Proverbios 13:21. ¿Cuál es el castigo? El mal persigue a los pecadores. Entonces, este personaje va a las profecías, ¿no? Y le pregunta a las profecías, ¿no? Nos cuenta el Midrash. Y dice, ¿cuál es el castigo de los pecadores? Y la profecía le dice, el alma que peca morirá. Ezequiel 18:4. Siempre hay un verso, ¿sí?
Después le preguntaron a la Torá, ¿no es cierto? Y dice, ¿cuál será el castigo de los pecadores? Y Levítico 1:4 le dice que ofrezca un sacrificio. Entonces le preguntaron a Dios por último, ¿no? ¿Qué pena merece el pecador? Y Dios directamente, aun cuando estaba la Torá, la sabiduría y los proverbios, Dios dice que el pecador practique teshuvá y se le perdonará. Salmo 32:8, te hará entender y te enseñará el camino que debes andar. ¿Sí? Hay otra versión de Amós 5:4 que dice que se arrepienta y obtendrá la expiación. Hijos míos, ¿qué es lo que yo os pido? Buscadme y viviréis. Es decir, los rabinos toman toda la escritura y a Dios. Y la escritura me está diciendo, el destino de los pecadores en Proverbios es el mal. En la profecía es que me muero. En la Torá que ofrezco un sacrificio. ¿Sí? Y cuando se lo preguntan a Dios, dice, buscadme y viviréis. De hecho que toda la palabra es del Señor. Pero se da cuenta hasta dónde alcanza la grande misericordia de Dios. Cuando uno lee todos los sacrificios, de hecho que no me quiero detener ahora en los sacrificios que vimos, ¿no? Pero cuando uno lee y va buscando lo que hablan los rabinos del arrepentimiento, se va a dar cuenta que ningún judío, ningún hebreo necesitaba que se le explicara mucho lo que era el arrepentimiento. Hay miles de enseñanzas de lo que es el arrepentimiento. Miles, créanme que miles. Pero aparte en la Biblia también. Por ejemplo, un ejemplo. Después les voy a mostrar una cosa como para terminar en unos minutos porque ya los veo cansados. La palabra teshuvá, ¿no es cierto?, significa... En realidad la palabra teshuvá originalmente significa respuesta, contestación, conversión y arrepentimiento. En el judaísmo tenemos como un anatema, es cierto, tiene su razón de ser, como un anatema, como algo muy complejo la palabra conversión. De hecho, que conversión es converger, ¿no es cierto? Si una persona va así, converge el camino, porque significa dar vuelta directamente. Porque incluso la palabra teshuvá, no la vamos a anotar ahora, si ustedes la conocen de memoria, viene del verbo shuv. Y el verbo shuv significa esto, dar vuelta. El verbo shuv, tal vez la primera acepción, significa dar vuelta. Algunos van a decir, bueno, también significa regresar. Y bueno, pero regresar es dar vuelta también. ¿No es cierto? El verbo shuv significa volver, dar vuelta, regresar, arrepentirse, retroceder, retractarse, revocar, restaurar. Todo eso significa el verbo shuv y muchos más. Yo me anoté, no sé, 4, 5, 6 aquí para tener la memoria, porque mi memoria es fatal a veces cuando quiero recordar algo. Pero trato de que Dios me ayude. Y entonces de shuv viene teshuvá, que significa converger, conversión, arrepentimiento. En el pueblo judío por lo general no se usa la palabra conversión porque tenemos, digamos, la palabra conversión como si fuese una herida profunda, porque a través de las conversiones masivas, so pena de muerte, mucha gente judía murió desde Rusia hasta España y en otros países, por toda Europa del Este y Europa Central, etc. Millones de personas murieron si no se querían convertir. Por eso la palabra convertir en el judaísmo quedó como una palabra negra, oscura. Y entonces se usa, pero la palabra convertir es correcta. Si usted la busca aquí, miren, yo la saqué de mi libro hebreo, ¿sí? Usted busca la palabra shuv y dice converger. ¿No es cierto? Y convertir, dice, así, converger, convertir, arrepentirse. Pero en la teología no la queremos mucho la palabra porque es lo mismo que, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, Avinu Shema Shamayim, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado. Entonces se lo voy a enseñar. Lo que pasa es que tengo que repasar, yo tengo todo el Padre Nuestro en hebreo, cantado también, es muy bonito.
bonito, pero es medio dificilito, ¿no? Pero algún día lo vamos a aprender también cantado el Padre Nuestro en hebreo. Es muy bonito. Tengo que practicar con la guitarra, no me acuerdo bien. Bueno, entonces dice Avinu Shevashamay, ¿no es cierto? Padre nuestro, Avinu, Padre Avinu, Padre nuestro, o nuestro Padre, Shevashamay, que estás en los cielos. Si usted le dice, por eso digo, hay palabras que quedan como muy duras para ciertas personas judías. Si usted a una persona judía le dice, Padre nuestro que estás en los cielos, y la persona no es creyente, va a decir, no me tire con esas cantosas católicas, cristianas, esto, y lo otro. No. Yo tomo el Sidur, y en las últimas hojas del Sidur está la oración por el Estado de Israel. Un día la vamos a hacer, si quiere. ¿Y cómo empieza la oración del Estado de Israel? Avinu Shevashamay, Padre nuestro que estás en los cielos. Con la diferencia que cuando traducimos nosotros los judíos, Avinu, en vez de traducirlo Padre nuestro, lo traducimos nuestro Padre. Porque para los judíos, Padre nuestro es católico cristiano, nuestro Padre es judío, invirtiendo la gramática, la sintaxis, ¿no? Claro, porque a mucha gente, y yo lo entiendo. Yo tengo mis tantos años, no importa. Pero cuando yo era joven y estaba en la sinagoga, ¿no es cierto? Que yo no conocía ni la cosa de Yeshua ni nada, ¿no es cierto? También cuando me decían ciertas cosas, las estigmatizábamos, ¿no es cierto? Yo, por ejemplo, debe ser franco, nosotros las palabras Jehová no las usamos porque las palabras ni siquiera existen en español, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, yo creo que era adolescente, 17, 18 años, cuando me di cuenta, pues como están, con todo respeto lo digo, los testigos de Jehová, por ejemplo, yo no sabía que la palabra Jehová era lo que nosotros teníamos para conversión. Sin embargo, la palabra Shuv y Teshuvah significa conversión. Literalmente en hebreo significa conversión. Está acá en el libro hebreo que tengo acá, y este es el libro hebreo. Pero no la usamos porque no nos gusta. Lo mismo que en vez de decir Padre Nuestro, ¿vio cuando a veces decimos Avinu Malkeinu, Avinu, ¿no es cierto? Si usted se fija en el Sidur, la mayoría, creo que casi todo, no dicen Padre Nuestro, dicen Nuestro Padre. Porque Padre Nuestro le suena al pueblo judío, a nuestro pueblo, como católico, romano, etc. Sí, bueno, a veces tenemos que sacarnos ese tipo de cosas. Pero miren, les muestro algo para que ustedes vean. Rápidamente se lo podría decir. El arrepentimiento es, voy a decir 2 o 3 cositas nada más, concluimos. Por ejemplo, voy a mostrar algo. Antes, rápidamente, se los digo como ejemplo. Yo tengo ejemplos de personajes arrepentidos, por ejemplo. Tengo acá. No hice mucho trabajo, hermano. No hice mucho trabajo. En realidad, pero lo importante es conocer. Tengo el versículo y el tema, nada más, no tengo otra cosa. Ese es el tema. Eso es, mire. En 2 de Samuel 12, del 9 al 14, por ejemplo, tenemos a David. David se arrepintió. Nombro nada más, no voy a hablar más porque ya terminamos, casi terminamos. Nombro. ¿Qué tipo de arrepentimiento? Hay muchos tipos de arrepentimiento. Hay uno que es intelectual, por ejemplo, arrepentimientos intelectuales. Arrepentimientos intelectuales es el de Faraón. Quítame las ranas, ¿sí? Porque me molestan, estoy intelectualizando. Quítame las ranas, me quitaste las ranas, sigo con lo mismo. ¿Me estás siguiendo? Balaam, ¿sí? Otro arrepentimiento intelectual. Dice, eras tú el que me molestaba con eras tú, Dios, el que me estaba molestando con el burro este. Déjame que me regrese, no sabía que era así. Es un arrepentimiento intelectual. Era esto que me estaba hostigando. Deja que me vaya para que no me hostigue más. ¿Te estás dando cuenta dónde está el arrepentimiento intelectual? Pero no hay una vocación de arrepentimiento. Hay muchos arrepentimientos. Bíblicamente, Faraón es uno, Balaam es otro. Acán, cuando tomó el anatema y que trajo mortandad al pueblo de Israel, fue un arrepentimiento intelectual. El rey David, el rey Saúl, cuando le dijo a Samuel, he pecado, vuelve conmigo para que haga el sacrificio, disimulemos. Es un arrepentimiento intelectual. ¿Me está siguiendo? Judas Iscariote
son arrepentimientos falsos, arrepentimientos intelectuales. Judas Iscariote también, cuando vio, ¿no es cierto?, cuando vio que, perdón, tenía que no era por pena y por dolor, sino cuando vio todo lo que ocurrió, ¿no es cierto?, agarró y terminó ahorcándose, pero no tuvo un arrepentimiento. ¿Me está siguiendo? Ahora, por ejemplo, me están siguiendo, ¿no? Hay arrepentimientos distintos, el de Faraón, el de Balán, el de Acán, el del rey Saúl, el de Judas Iscariote, y hay otros más también en la escritura, que son personajes que vemos menos a veces. Natán le dice, tú pecaste, ¿sí?, por lo tanto no se va a apartar la espada de tu casa, y como consecuencia tu hijo que nació va a morir, ¿sí? Y él se arrepintió de corazón, David, pero este es un arrepentimiento con juicio. ¿Me está siguiendo? Hay arrepentimientos, porque cuando llega el arrepentimiento de la persona, el arrepentimiento llega con juicio. Tal vez no me cree, pero voy a leer entonces. ¿Me están siguiendo? Esperemos que nosotros estemos bien con todo lo que dice la Escritura y que, bueno, que estuvimos de alguna manera bien. Segunda de Samuel, déjame buscar, dije 12, ¿no? Sí. Dice, 9. Dice, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Adonai haciendo lo malo ante sus ojos? A Urías Eteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. ¿Se acuerda cuando lo mandó al fragor del combate? ¿Sí? Por lo cual ahora no se apartará jamás, ¿no es cierto?, de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Adonai, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa y tomaré tus mujeres delante de tus ojos. De hecho, ¿qué ocurrió? Y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, y ocurrió. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré estas cosas en todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Adonai. Y Natán dijo a David, también Adonai ha remitido tu pecado, claro, no morirás. Y él tuvo un arrepentimiento sincero, mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Adonai, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Adonai hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra, etc. Hasta ahí no nos interesa más. Pero este es un arrepentimiento sincero y un verdadero arrepentimiento, y perdón, pero con juicio. ¿Me está siguiendo? No lo voy a leer, pero por ejemplo, ¿vio el hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando usted lo lee, es un arrepentimiento, pero sin juicio, porque no hubo juicio ahí. ¿De acuerdo? Hay un arrepentimiento justificado, ¿no es cierto? Cuando uno lee el publicano y la mujer adúltera, ¿se acuerda que estaba el fariseo diciendo, yo no soy como este, como este, como este? Y el publicano, ¿no es cierto?, no decía ni una palabra, no dijo ni una palabra y se agachó así. Por eso es un arrepentimiento justificado. ¿Me está siguiendo? ¿Me lo sigue o no me sigue? La mujer adúltera, ¿no? Estoy leyendo Lucas 18 y Lucas 8. Tengo esto, ¿no? Si lo hubiera buscado igual usted que yo, no hay mucho secreto en esto, ¿no? La mujer adúltera, ¿se acuerda que vinieron muchos para matarla, apedrearla? Entonces Yeshua estaba escribiendo en la tierra, y entonces estaba escribiendo, y entonces se queda allí y dice, en un momento levanta Yeshua, ¿dónde están los que te querían matar? Dice, no está ninguno. Dice, bueno, yo tampoco. Te acuso. ¿Se acuerda? O sea, ¿me está siguiendo los dos? Uno, ¿se acuerda que es arrepentimiento con juicio? El hijo pródigo, léanlo con detenimiento, es arrepentimiento sin juicio. El publicano, por ejemplo, y la mujer adúltera son arrepentimientos justificados, ¿no? Hay otros arrepentimientos que tienen un cambio de actitud inmediata. Algunos tardamos y tardamos y tardamos, somos creyentes y tenemos 20 años de creyentes, estuvimos en 45 congregaciones, criticamos a todo el mundo y arruinamos la reputación de todos. A veces, ¿sí? Vamos, venimos, vamos, no hay un cambio, no hay una trascendencia, ¿sí? Hay arrepentimientos
que producen un cambio y un vuelco instantáneo, está en la Biblia, instantáneo. Zaqueo se subió al árbol y cuando lo vio, Yeshua bajó, dice, quédate en mi casa y voy a devolver 4 veces lo que robé. ¡Bum! ¡Ya! ¿Me está siguiendo? Inmediato. Uno tiene que ser estudiante de la Biblia y ver lo que dice la Biblia y dónde nos sumamos nosotros. Tenemos cambios inmediatos. Mire, pasamos 10, 15, 20 años de creyente, ¿no es cierto? Hablamos mal de uno, mal del otro, levantamos a uno, al otro, lo hundimos. Es así, hermano. ¿Me está siguiendo? El ladrón en el madero. Estaba el ladrón en el madero, cambios inmediatos. Dice, uno le dice al otro, sí, está igual que nosotros. Dice, no, dice, él es un justo. Dice, no tiene nada que ver, nosotros sí somos. Es más, acá dice ladrón, en realidad es otra palabra, es una palabra en griego. No se mataban a los ladrones, no se crucificaban los ladrones. Jamás se crucificaban los ladrones. Si tenía que crucificar ladrones, hubiera crucificado 100 millones de personas, lo mismo que ahora. En esta época también. Solamente se crucificaba, ¿no es cierto?, los que eran sediciosos para el gobierno romano y que implicaba que hubiese una rebelión. No se crucificaban a ladrones por robar una cosita. Así que estas personas eran aguerridas. Les importaba muy poco matar a uno que matar a 200. Eran de armas tomar y habrán matado a lo mejor miles o cientos de personas o lo que fuese. ¿Okay? Era lo mismo los Judas Iscariotes. ¿Se acuerdan de Judas Iscariotes? Eran de los sicarios. Los que llevaban la sica, por eso eran sicarios, la daga así, esa que se saca desde acá así. Esa era la sica, los sicarios. Esos eran ultranacionalistas y mataban terriblemente. Y los romanos mataban, crucificaban a los sediciosos. Y cuando estaba el ladrón, dice, inmediatamente cuando Yeshua le dijo, ¿no es cierto? ¿Quién era? Dice, quiero estar contigo, punto. Cambio inmediato. Como Zaqueo, ya te conocí, devuelvo y reintegro todo lo que robé. Ya te conocí, quiero estar contigo. Y fíjese que el hombre estaba todo clavado. Estaba clavado en el madero, ¿sí? Y hay otros, ¿no? Hay arrepentimientos como el caso de Jacob para ser exaltado, hay un arrepentimiento para Pedro para ser consolado, y así sucesivamente, ¿sí? Pero termino con esto ya con un verso, lo voy a mostrar. Tiene que ir conmigo a Proverbios. Esto la vez pasada lo vimos un miércoles, pero voy a leer el mismo verso. Proverbios 3. Proverbios 3. Todos los sacrificios son para que seamos justos. Ese es el objetivo. Cuando nos arrepentimos salimos de impíos a justificados. En tanto entramos en los justos que podían ser los sadiquim, o ser justo en el sentido recto como Yashar, que es una persona recta, o un sadik, que es un justo. Y en Proverbios 3, no lo podía encontrar porque estaba en Cantares. Ahora voy a buscar ya Proverbios 3, le voy a leer algo para que vean. Mire lo que dice. Ya terminamos. Y acuérdense de lo que se van a anotar para Pesaj, el que no se anotó hoy, ya. 3, 31, 32. 31. No envidies al hombre injusto, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Adonai abomina al perverso, mas su comunión íntima es con los justos. Bien, les digo algo rápidamente. Dice aquí, no envidies al hombre injusto. De hecho que a veces, hasta los creyentes, cuando vemos a alguna persona, ¿no es cierto? Supongamos que no es creyente, ¿no? No es creyente, una persona, y un creyente ve que el no creyente es un pariente, un amigo o algo, ¿no? Y prosperó muchísimo. Y se le dice, ¿cómo Dios te está prosperando? Tienes que entregar tu corazón al Señor. ¿Cómo sabe que la riqueza es de Dios? A lo mejor la riqueza que tiene es del diablo.
Pero nosotros, como vemos a una persona que tiene dinero, le doramos la píldora para que nos tire algo. Somos así los creyentes, decimos cualquier sandez a veces. ¿Qué seguridad tiene de que esa persona que prosperó en reputación, en dinero, en jerarquía, en estándar de vida, lo que fuese, todo se lo dio Dios? No necesariamente, no necesariamente. La persona no es creyente, entonces puede ser que venga del diablo. Si Abraham recibía del rey de Sodoma y Gomorra, no recibía la bendición de Dios, recibía la bendición de un prototipo de Satanás, porque el rey de Sodoma es prototipo de Satanás. Pero Abraham era vivo, los que no somos, era muy bien vivo en la cosa de Dios. Nosotros no somos vivos, aceptamos lo que venga a veces. Esa es la realidad. Y entonces, aquí dice, no envidies al hombre injusto. La palabra injusto que está aquí es la misma que aparece cuando va a venir el diluvio, que es la palabra jamás. Aquí la palabra es, no envidies al violento, al que afrenta, al perverso, al que hace ultraje, al que saquea, al que roba. Porque la palabra que es injusto aquí, que suena muy diluida la palabra aquí, la palabra injusto es que no es justo, o sea, con eso entendemos mucho, pero es la palabra jamás, que habla de pillaje, ultraje, robo. Es la misma palabra que es la consecuencia por lo cual vino el diluvio. ¿Me está siguiendo? En Génesis, cuando Dios manda el diluvio, dice que manda el diluvio porque había jamás. Había violencia, ultraje, pillaje, maldad, injusticia, robo, saqueo. Eso es lo que significa. Y acá se traduce como injusto, lo que suaviza un poco el pasaje. Lo suaviza un poquito. Dice, no escoja ninguno de sus caminos, porque Adonai abomina. La palabra, no voy a ver esta, la palabra abominar es una palabra terrible en hebreo. Está permanentemente ligada a todo lo que es obsceno y perverso. Y aparece en Levítico 18, en Isaías 51, Deuteronomio 27, Deuteronomio 7, Ezequiel 5. Yo me busqué varias donde aparecen todas esas palabras, que la palabra toevá, ¿cierto? Que significa, todo lo que es abominación. Definitiva abominación. Nosotros la abominación no la entendemos mucho. Todo lo que en hebreo habla de cosas obscenas, idolatría y todo este tipo de cosas, es esta palabra que el Señor dice abominar aquí. Bueno, y abomina al perverso. Ok. Con esto terminamos, pero quiero centrarme en esto. Pero su comunión íntima es con los justos. Acá la palabra justo, no es sadik, sino es la palabra yashar. La palabra yashar significa honrado, recto, justo, derecho, por ejemplo. Es la palabra yashar. Entonces la comunión íntima, ¿es cierto? No voy a explicar todo la comunión íntima. La comunión íntima es con los justos. Por lo tanto, no envidies al hombre de violencia, al injusto, para hacerlo más sencillo, ni escojas ninguno de sus caminos, porque Adonai abomina al perverso, ¿sí? Que es la palabra bien fea también. Mas su comunión íntima es con los justos. Bien, esa palabra comunión íntima es esta palabra. Lo voy a hacer lo más sencillo que pueda ya para terminar. Es la palabra sod. Sod. La palabra sod aparece muchas o varias veces, ya con esto terminamos. Los sacrificios son aquello que nos lleva al arrepentimiento y que se hacen los sacrificios acompañando nuestro arrepentimiento para que estemos justificados delante de Dios, que es la palabra, y para que seamos justos. La palabra sod significa comunión íntima, consejo, secreto, misterio. ¿Sí? Mire, le voy a poner un ejemplo que no tenemos que entrar en sod. Ya terminamos, hermano, no le vaya para poder anotar para pesas. Génesis 49, 6. Ok,
¿Se acuerdan lo que habían hecho Simón y Leví? ¿Se acuerdan lo que había hecho Simón y Leví, no es cierto? Simeón y Leví, cuando hicieron una matanza terrible, una traición terrible y todo esto. Entonces el 49:5 dice así: Simeón y Leví, dice Jacob, ¿no es cierto?, son hermanos, arma de iniquidad sus armas, una palabra muy fuerte esa. Después la palabra mejrar, después ya se la explico. En su sod, en su consejo, en su comunión íntima no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su cajal, en su compañía. Cuando Jacob está dando las bendiciones, y se acuerdan lo que hicieron sus hijos, Simeón y Leví, dice: mi espíritu no va a entrar en el sod de Simeón ni de Leví, ni tampoco va a entrar en el cajal, de donde viene la palabra Keilah, ni tampoco va a entrar en el cajal mi espíritu con ellos. ¿Sabe lo que es el sod? El sod, por ejemplo, en Israel, ¿qué era un sod para las personas? Aparecen varios pasajes, ahora ya no termino porque no quiero aburrir. Los sacrificios son elementos que se debían ofrendar y sacrificar, que acompañaban al penitente para que se arrepintiera delante del Señor. Tenía que ser un arrepentimiento genuino y sincero, porque era el corbán, lo que se acercaba con el Leví, el que acompañaba. ¿Se acuerda que todo es una estructura? ¿Sí? Y el arrepentimiento, ya vimos que hay arrepentimiento falso y arrepentimiento sincero, lo vimos. Ya sabes, bosquejado, arrepentimiento falso y arrepentimiento sincero. Algunos arrepentimiento con juicio, otros sin juicio, otros justificados, otros para exaltación, pero hay arrepentimientos. Y el arrepentimiento, ¿no es cierto?, hace que yo sea justificado y sea justo. Si tengo un arrepentimiento y soy justificado y justo, tengo comunión con el Señor, porque dice que mi comunión, mi sod, está con lo justo, dice el Señor. Perfecto. ¿Sabe lo que era el sod? Cuando las personas judías estaban en Israel y se sentaban después del trabajo, ¿no es cierto?, a tomar algo y a departir cosas del día, se reunían en un grupo que se llamaba el sod, porque sod también significa conversación, consejo, comunión íntima. ¿Se acuerda cuando David dice: oh, si me hubiera traicionado otro, pero me traicionó mi amigo íntimo, ¿vio? Ahí también es sod. Eso es lo que le dio a David, que la comunión íntima, el círculo íntimo de amigos, es un sod en hebreo, que también significa secreto, misterio. ¿Por qué? En la comunión íntima se transmite lo personal, lo íntimo, por eso es secreto y misterio. Es el sod. Para terminar, ¿pero vio lo que dice el proverbio? Proverbios dice que el sod, Dios está con el sod, está en sod con el justo. Ahora, si Dios está en sod con el justo, que son los que nos arrepentimos a través de todos los sacrificios, ahora para nosotros el sacrificio es Yeshua. Pero ¿saben lo que está diciendo el proverbio? Está diciendo una cosa que casi nadie se lo puede imaginar, hermano. Dice: mi comunión íntima, dice Dios, el Señor, es con lo justo. ¿Pero qué palabra usa? Usa la palabra sod. La palabra sod, ¿vio lo que dijo Jacob? Yo no voy a entrar en el sod con mis hijos, pero los hijos eran la intimidad con él. Es decir, donde se contaban los secretos, los misterios, las conversaciones personales, las cosas del día, lo que iban a hacer, las cosas de Dios. Eso era el sod. Por eso yo no voy a entrar, dice, mis hijos como son lo que son, yo no puedo entrar en sod con mis hijos, porque hicieron lo que hicieron. Jacob no pudo entrar en una comunión íntima con sus hijos, ni en el cajal, dice, con sus dos hijos, por ser lo que fueron. ¿Usted se piensa que si somos así, Dios entra con nosotros en el cajal? No, porque Jacob no entró en comunión con sus hijos. Pero dice que si somos arrepentidos y somos justos, dice que Dios está en el sod. Quiere decir que está en una conversación con nosotros como un amigo. Eso es lo que dice ese proverbio, hermano. Una cosa que no se puede entender. Proverbio dice: mi comunión íntima, mi amistad,
mi secreto, mi misterio es el con el justo. Porque Sod, lo usaban los israelitas, el Sod, cuando terminaban de trabajar, decían, vamos al Sod. ¿A dónde? A conversar, a platicar cosas íntimas. ¿Quién platica cosas íntimas? El que está en común unión, en comunión. El que está con el íntimo, persona de confianza. Porque Jacob no pudo estar con sus hijos porque no eran de confianza. Y Dios dice que si somos justos, Él nos trata como un amigo con confianza. ¿Vio cuando en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, dice Yeshua, ya los voy a llamar amigos? Y usted dice, bueno, pero en el Antiguo Testamento solamente aparece Abraham como amigo de Dios, ¿no es cierto? Y también la otra muchacha, ¿cómo se llama? Rahab, que también es considerada como amiga de Dios. Pero buscando, hay otros pasajes que aunque no digan la palabra amigo, está. Porque el Sod era solamente para los íntimos amigos o la íntima familia de confianza. Y si nosotros somos justos, arrepentidos y justificados por el Señor, somos la íntima familia de confianza del Creador del cielo y de la tierra. Eso es lo que quería compartir un poco de la parashá en este día, ¿sí? Vamos a hacer una oración, ¿sí? Luego de la oración vamos a hacer las verajot. Pero les pido, por favor, los que nos anotaron, que se anoten, los que venimos siempre, ¿sabes decir? Y el miércoles no tenemos reunión porque tenemos que organizarnos un poco en eso, ¿sí? Vamos a hacer una oración. Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos gracias por la vida y por este nuevo día. Clamamos, Señor, para que sean abiertas las ventanas de los cielos y se ha derramado el shalom y el reposo divino. Y clamamos, Señor, para que sean abiertas esas ventanas de los cielos y tengamos, Señor, en esta y en toda hora la revelación que viene bendita de tu palabra, la revelación y la unción de tu Ruach HaKodesh. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Queremos en esta hora humillarnos delante de tu presencia, rogar tu misericordia y bendición, postrarnos en nuestro corazón delante del trono de la gracia y darte gracias, Señor, por el perdón de nuestros pecados, por la salvación de nuestra alma. Tú eres grande, misericordioso y hacedor de maravillas y te damos gracias por este nuevo día de vida que tú nos has dado, por el día que tú nos has permitido levantar para buscar tu presencia, encomendarnos en tus manos, alabar tu nombre y buscar de tu palabra para poder crecer y madurar. Te damos gracias en el nombre de Yeshua HaMashiach. Que podamos atesorar poco a poco estas palabras, Señor, en nuestro corazón. Que podamos, Señor, sentirnos que somos los que estamos arrepentidos genuina y realmente delante de tu presencia. Que podamos sentirnos, Señor, que tú nos consideras de esos justos delante de ti y que tú tienes esa comunión íntima con cada uno de tus hijos y queremos ser esos hijos con los que tú tienes esa comunión íntima, esa comunión de amistad, esa comunión, Señor, de tu presencia en cada uno de nosotros, así como dice tu palabra en Proverbios. Mi comunión, mi sod, es con los justos. Por eso te damos gracias, Señor, porque tú nos has mirado, nos has rescatado, nos has sacado del lodo cenagoso, de las piedras de tropiezo y has quitado el lazo de tropezadero del maligno. Señor, por eso hemos procedido al arrepentimiento y queremos que tú nos encuentres verdaderamente arrepentidos, podamos estar aceptos delante de tu presencia e irreprensibles delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Bendice a mis hermanos, fortalece sus vidas y cada una de las nuestras. Bendice sus vidas, nuestras vidas, suple toda necesidad, Señor, y que en esta hora y en todo tiempo podamos agradarte en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga y el Señor les bendiga.